¿Vas a grabar, Miguel? Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Sí. Ya puedes hablar. Muchísimas gracias, Chicha, María del Carmen Reina Jiménez, que aquí desde el proyecto Astronomía, Mujer y Poesía, que desde el área STEAM, del gobierno de Canarias, y en colaboración con la Asociación Astronómica y Educativa Canaria, Henrietta Sonledi, está llevando a cabo una serie de acciones conmemorativas. Si bien es cierto que un elemento fundamental es la mujer, pues también el dibujar, el conocer la figura de un personaje que le va a develar Villa Reina a través de la voz de una mujer, creo que todavía ahonda más en la sensibilidad de la figura que hoy van ustedes a conocer. Yo creo que mejor voz. Imposible. Yo creo que un aplauso, ¿verdad? Sí, allí tiene sitio. Allí tiene sitio. Que allí tiene sitio. Una caña necesita. Como yo, cuando era pequeño en clase, en Teror, la profesora tenía una caña y llegaba a todos, porque era pequeño, y el que tal, ¡pah!, en la cabeza un cañón. Bueno, a ver, guardamos silencio y tenemos primero empatía y respeto por las personas que están aquí haciendo la charla, así que espero que sepan comportarse, ¿vale? Que no son niños pequeños, presten atención, cuando quieran. Vale, empiezo. Muchas gracias por estar aquí, que a mí me encanta venir. Rosetta, tú lo sabes que para mí, cada vez que tú me lo pidas, yo vengo encantado. Hoy celebramos un día muy, muy importante. ¿Quién sabe qué se celebra hoy? Yo. A ver, ¿el qué? El día de los escritores canarios, de las letras canarias. Bien, muy bien, me encanta. El día de las letras canarias, ahí no me hagan levantar mucho la voz, es bueno. El día de las letras canarias se celebra por primera vez a un escritor lanzaroteño, a un escritor de la isla de Lanzarote, José Betancor Cabrera, que nació en Teguise en el año 1874. ¿Quién de ustedes ha estado en Lanzarote? Levánteme la mano. Yo también. Bien. Lanzarote ahora es un paraíso, pero hay que ponerse en la situación del año 1874, que es donde nace en esa fecha José Betancor Cabrera, de padre humilde, y Teguise, que había sido capital de Lanzarote y era muy importante por sus monumentos, solo había pocos habitantes. Eran generalmente los que se dedicaban a la agricultura y poco más. Había una escasez de agua terrible en Lanzarote en esa época. No habían barcos, sino barcos de vela, y en aquel tiempo la penuria, por eso mucha gente de Lanzarote emigra para poder tener una mejor vida. Los padres de José Betancor Cabrera eran muy pobres y José Betancor fue el hijo mayor. Va a la escuela y en la escuela el maestro, miren qué importancia tienen los maestros y los profesores, se da
da cuenta de que tiene una mente maravillosa, una mente que retiene todo lo que dicen los profesores. Y ahí tiene la suerte de encontrar un profesor que le presta libros, porque en su casa no había libros. Le empieza a prestar libros y él empieza a leer desde los 8 años y lee todo lo que le consigue este profesor, y cuando tiene 12 años ya no había nada que enseñarle y sin recursos, gracias a un tío con quien habla el profesor, consiguen un billete para Gran Canaria y aquí va al seminario conciliar, al seminario que entonces estaba en Vegueza, donde si decía que quería ser cura, pues ahí estudiaba. Él estudia ahí con nota altísima, pero al terminar se da cuenta de que él no quiere ser cura, que lo que quiere ser es escritor. Con 19 años consigue que le den un poco de dinero y él tiene la grandísima suerte de conocer en uno de los pocos viajes a don Benito Pérez Galdós, que lo anima a ir a Madrid y él va a su casa. Traba tal la amistad con don Benito que a partir de ese momento firmará con el nombre de Ángel Guerra. No me digan cuando pregunté en otro colegio, ¿alguien conoce algo de Ángel Guerra? Levantan una mano, dicen, sí, es una calle que hay por aquí. Sí, pero ¿por qué está esa calle? Ah, porque la pusieron. No, esa calle se llama Ángel Guerra en conmemoración de José Betancourt Cabrera. Este hombre, cuando llega a Madrid, empieza a escribir crónicas y empieza a publicar en los mejores periódicos de Madrid. También escribe, es un hombre además muy reivindicativo, reivindicaba mejores escuelas para los chicos, reivindicaba mejoras en todos los sitios. Era a su vez amado y odiado. Bien, él en Madrid sigue progresando y consigue ir a París. Ahí conoce a un hombre muy, muy importante, Fernando León y Castillo. Don Fernando León y Castillo, me dirán la calle León y Castillo, fue un gran canario muy importante que en aquel tiempo era embajador de España en París. Ahí Ángel Guerra, tras una intensa amistad, entra a formar parte del Partido Liberal, que en aquel momento Fernando León y Castillo pues era su cabeza de lista. Consigue un acta de diputado por Lanzarote y Gran Canaria y es uno de los primeros diputados que llegan al Congreso en aquel tiempo. Este hombre, aparte de su labor política, que fue muy importante, ya que con el tiempo fue encargado por el rey Alfonso XIII
que dirigiera las prisiones de toda España. Y él logró cambiar el que los presos que entonces se les trataba con mano dura y con caña, se les diera una segunda oportunidad. Llenó las cárceles de bibliotecas y de gente que enseñara a los presos para que se cultivaran. Consiguió aumentar el sueldo de los funcionarios de prisiones, que siempre lo tuvieron en un estandarte. Durante la República, el 14 de abril del 31, se aparta de la actividad política y se dedica a escribir. Se dedica a escribir y también se dedica a dar alguna charla como la que ahora le estoy yo dando. En este tiempo escribe unos 20 relatos muy importantes. Todos estos relatos están basados, casi todos, en Lanzarote y el entorno de Lanzarote. Su obra más importante es La Lapa. ¿Saben qué es la lapa? La comida, lo del mar. La lapa. Marisco. Sí, marisco del mar, perfecto, perfecto. Y la lapa es una historia terrible que narra las penurias de Lanzarote, que eran ciertas en ese tiempo. La Lapa es la historia de un hombre, de Martín. Martín, al empezar la novela de La Lapa, es un niño que vive al lado de Teguise con su padre y su hermana en un molino. Él se escapaba a cada momento, Martín, y cruzaba y caminaba mucho hasta que llegaba al mar, porque le encantaba el mar. Y su sueño era el mar y navegar algún día como veía pasar esos barcos de vela, y soñaba con eso. Bien, el padre de Martín, que tenía un molino, un día de mucho viento, va a amarrar las aspas del molino porque era su único sustento, y en ese momento viene una racha, lo eleva por los aires y muere. Con lo cual, Martín y su única hermana se quedan huérfanos y se van con un tío que en Teseguite, que es un lugar inhóspito donde no se ve el mar, lo ponen a guardar las cabras. Martín sueña con el mar y en un momento de su vida decide con 14 años marcharse, caminar él solo hacia Recife y buscar algún barco que lo lleve a conocer el mar. Así lo hace y lo admiten en un barco que se llama el Capitán. Era un barco de vela que iba a la isla de La Graciosa. ¿Y alguien ha estado en La Graciosa? Yo. Ah, qué preciosa. Que entonces... En las 7:20. Qué maravilla. No llegaba. Maravilloso. Bien, sigo con la historia de La Lapa. Entonces Martín decide embarcar y se consigue un barco que va a La Graciosa y que luego hacia las islas menores, Roque del Este, Roque del Oeste, y
volvía otra vez a Recife. Él es muy feliz hasta que en un momento que llegan, después de casi un año de estar en el mar, llegan a Recife, su hermana que se casa le presenta una amiga, Marciala se llama, de la que se enamora. Se casan y él, al mes y pico de casado, que su mujer le dice que cree que está esperando un hijo, él tiene que embarcarse porque tenían que comer. En ese barco todo era perfecto, él contaba los días que faltaban para llegar y poder estar con su mujer porque nacía el niño, y en esto viene una gran tormenta. El barco intentan echar fuera la barquilla se rompe y en esto hay un naufragio y él logra llegar nadando hasta Roque del Oeste. Roque del Oeste, un pico así grande, no tiene playa como las otras islas, todos son rocas que le destrozan los pies y él ahí se agarra y pasa la primera noche sin saber ni dónde está hasta que con el día descubre. Es terrible porque ve llegar los cuerpos sin vida de sus otros compañeros y que los pescados se los comían. Una cosa tremenda. Él empieza a gritar, no hay nadie que lo escuche, hasta que al cabo de un mes logra pasar por ahí un barco de pesca que había salido de la Graciosa. Ahí ven como dice, estará muerto ese hombre. Llegan y ven que está vivo, pero está muy mal herido. Lo llevan a Caleta de Cebo, ahí lo cuidan un grupo de mujeres, y cuando él abre los ojos, resulta que no veía. Empieza a chillar, no veo, no veo. Entonces le dicen, es que los pájaros te han picado y te has quedado sin vista. Él pide que por favor lo lleven porque tiene a su mujer que seguramente ya habrá nacido su hijo, y las mujeres se apiadan de él y lo llevan en un barco hasta que llegan a Lanzarote, a Órzola, y luego el ciego va caminando, le van diciendo por dónde, y con un callado que encuentra va caminando hasta que llega a Recife. Él sabe que su hermana vivía en el Charco y llega al Charco de San Ginés. Su hermana en aquel momento no lo reconoce porque el pelo se le había vuelto hasta casi blanco, estaba muy mal vestido, pero él le dice, soy Martín, soy Martín. Entonces su hermana baja las escaleras con un niño en brazos que le pone a Martín. Dice, Martín, este es tu hijo. Él pregunta por su mujer, le dicen que ha muerto durante el parto. Al niño lo llaman Benjamín y es el lazarillo en esta triste historia de su padre. Es el niño que lleva a su padre desde que puede caminar de la mano hasta que con 8 o 10 años se convierte
no soñaba con el mar y que al verlo tan pobre y así, los chiquillos se reían de él y le tiraban piedras. Una de estas piedras hiere al hijo y él, desesperado en que no ve, lo va a proteger. Y hay un capítulo muy hermoso que yo dejo ahí en el aire para que ustedes sigan y los que quieran lean La Lapa. Aparte de La Lapa, que ya les he contado, él escribió otras muchas obras, todas basadas en Canarias y sobre todo en Lanzarote. Polvo en el camino, Al sol es del año 1903, Polvo en el camino, Andanza y añoranza, y sus dos mejores obras son en el año 1927, que es la que les acabo de contar, La Lapa, y La Casta de los Luzzardos, donde se ven familias de distinto nivel económico que entonces vivían en Lanzarote. Él sigue escribiendo siempre y muere en Madrid, echando siempre de lejos a la isla de Lanzarote a su gente y sintiendo no haber podido volver. Esta historia, que es una historia triste, pero tiene la valentía de un hombre que se hace a sí mismo por los estudios, porque se dedica a estudiar y sobre todo a leer, a estar atento en clase cuando hablaba el profesor para que se le quedaba lo que decía, y sobre todo consiguió de un sitio humilde llegar a ser una persona respetada, una persona con un cargo político que influyó mucho para subir el nivel de los canarios. Por eso hoy, con todo merecimiento, el Día de las Letras Canarias se dedica a la memoria de este gran hombre conocido como Ángel Guerra. A partir de ahora empezamos a preguntas y respuestas. ¿Qué les ha parecido la historia? Yo creo que la respuesta primera tiene que ser un aplauso. ¿Conocía alguno la historia de Ángel Guerra? No. Pues me alegro primero de haberla contado. Segundo, ¿qué les parece la historia de un hombre sin recursos en una isla hostil, sin posibilidades de estudiar, que hace lo posible por estudiar, lo consigue y llega a donde llega? ¿Por qué tenía esa inquietud un hombre que vivía en el campo y que no conocía la población? A ver. Para mí la historia me parece inspiradora, como él pudo salir de allí y pudo hacer su nombre, digamos. Sí. Y me parece bastante increíble, incluso motivadora. Sí, es una historia realmente enriquecedora. A ver, ¿qué Quiero una
duda. ¿Cómo se llamaba Lázaro? Ah, Lázaro, Benjamín. Benjamín, el hijo se llamó Benjamín. Ah, vale. Silencio, que yo soy mayor y oigo mal. Es verdad que ha sido muy motivadora y nos ha dado un punto de vista de cómo era la vida antes y de cómo un poco de superación en la historia. Sí. Hoy en día, ¿cómo crees que pueden aplicarse este tipo de historias o cómo ves el futuro nuestro en cuanto a la escritura y la superación? Bien, hoy nosotros lo tenemos muchísimo más fácil que lo tuvo Ángel Guerra. Muchísimo más fácil. Primero, hoy en día tenemos la suerte de tener una enseñanza pública de calidad y estupenda. Nosotros hoy en día todos podemos estudiar. Pero fíjate, yo hice un estudio en un libro que yo publiqué en el año, creo que si mal no recuerdo, 2010, que se llamaba Mujer y Cultura en Canarias, donde en el siglo pasado solo un 10% de la población en Canarias sabía leer y escribir. Un 10%. El resto era completamente analfabeta. Hoy en día el analfabetismo no existe. No existe porque hemos ido progresando. A eso llamo yo el progreso. El poder tener clase, el poder aprender, el poder estudiar. Yo creo que hoy ustedes tienen en sus manos muchísimas posibilidades que no tuvieron en su momento otras mujeres y otros hombres y que sin embargo hoy en día estudiando, leyendo, sobre todo leyendo, hay que leer mucho. Mira, la obra de Ángel Guerra es adaptada, es apropiada para ustedes, aunque sus cuentos son tristes, pero se leen bien, son amenos. Hablan hasta del bullying, porque hay una historia de bullying ahí cuando los chicos empiezan a perseguir a Benjamín porque es el hijo del ciego. Ahí, hoy ustedes lo tienen mucho mejor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A mí me gustaría comentar una cosa, precisamente por lo que, bueno, me ha encantado la historia, no la conocía. El autor, lo voy a leer, vamos, salgo de aquí con la inquietud de saber cómo escribe y esos relatos hasta dónde llegan. Pero has comentado algo muy interesante cuando has hablado de las oportunidades y hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente están las capacidades innatas que este hombre tenía, la gran suerte de que alguien se fijase en esas capacidades, que viese el potencial, pero él supo aprovechar esas oportunidades que le dieron. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer hoy en día, aprovechar todas esas ventajas que tienen delante y exprimirlas al máximo hasta donde puedan llegar. Eso es lo que a él lo convirtió en un gran hombre, aprovechar esas oportunidades. Y es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan. A ver, ¿alguien más quiere comentar? ¿Qué dice, querido? No, nada, ya no sé. Vale, dale. A ver, antes de cerrar esta segunda sesión, recuerden que tenemos 3 sesiones, estamos en la segunda, luego hay un minuto de descanso y vendrá otro grupo, entonces aprovechen si tienen ustedes alguna pregunta que hacer o reflexión también.
que hacerle tanto a Chicha como a Mariano, que es el profesor de filosofía que hoy nos acompaña, y gracias al que han podido ustedes venir hasta ahora. Así que... ¿Cuántos minutos? 10 minutos, así queda. 10 Vamos minutitos. a ver, vamos a seguir. A ver, vamos a seguir. ¿Por qué piensan ustedes que Ángel Guerra, una vez llega a Madrid, una vez se mete en el círculo de don Benito Pérez Galdós, que espero que de don Benito sepan, porque si no vengo aquí otro día? Vale, bueno. La importancia de don Benito y la simbiosis que hay entre don Benito y la forma de escribir y la forma de escribir de Ángel Guerra, que es su discípulo, es casi idéntica, porque así como don Benito escribió más sobre mujeres, Ángel Guerra escribe más sobre hombres, quizá porque a él el paisaje de Lanzarote, la vida de Lanzarote lo marcó para toda su vida, porque esa dificultad tan tremenda que hoy en día son básicas, de no tener agua para ducharse. La gente, cuando yo fui a vivir a Lanzarote la primera vez hace 60 años, no había en los pueblos ni luz ni agua, solamente un aljibe. La gente con vela. Hace 60 años solo había luz que la ponían por la noche en la capital, en Arrecife. Hoy en día en Lanzarote hay luz, agua, turismo, playa, y deseando que llegue la Semana Santa para poder ir. Y fíjate la diferencia. Bien, fíjense ustedes que estamos en la contextualización. Vamos a trabajar ahora en el aula Ángel Guerra, y yo creo que también con esta introducción ustedes van a saber y aprender a valorar y a interpretar sus producciones, ¿no? Vamos a ir ahora mismo cerrando porque falta tiempo para que entre otras cosas tú puedas